Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 17 de febrero del año 2023. Están con nosotros esta mañana acá en estudios Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos. En su casa, Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, Gonzalo, Juan, Josefina y la audiencia. Quedó mencionada Josefina, ella es nuestra invitada en este segmento, en el primer segmento. María Josefina Pla, otra vez, bienvenida. Buen día para todos. Vamos al primer tema. En Argentina tendrá lugar hoy la audiencia que definirá la pena en un caso muy mediático, el homicidio de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado por su madre y la pareja de ella. La fiscal pidió prisión perpetua. Y ahí pongo el acento, prisión perpetua. El mes pasado llegó a su fin otro caso que también capturó la atención pública, incluso acá en Uruguay. 5 jóvenes fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa, que murió en una golpiza a la salida de un boliche. Mientras tanto, y sumo un caso más, en Italia transcurre el segundo juicio contra el ex militar uruguayo Jorge Trócoli, que ya fue condenado a cadena perpetua por un proceso anterior culminado en 2021 por su rol en el llamado Plan Cóndor. Entonces, ¿cuál es el común denominador de estos 3 ejemplos? El tipo de pena, la perpetua. Una condena que acá en Uruguay no existe. Acá la condena máxima es de 30 años de cárcel con la posibilidad de extensión 15 más por las llamadas medidas de seguridad eliminativas. A propósito de este tema, la cadena perpetua, Alejandro justamente tenía una inquietud. Alejandro proponía una discusión con varias preguntas. Alejandro, te escuchamos. Bueno, se trata de 2 cuestiones, me parece. Pero vamos a la primera. Tú mencionaste 3 casos muy notorios de aplicación. Bueno, en uno todavía no, pero por lo menos está solicitada de la prisión permanente o prisión perpetua. Y a ello se puede agregar un caso que no ha llevado a la prisión perpetua porque no está admitida en este momento en Uruguay como una pena. Es el de este hombre de Paysandú, Jorge Lara, que está imputado de haber asesinado y destrozado los cuerpos y escondido en bolsas de su hermana y de su sobrino, probablemente incitado por cuestiones económicas basadas en la necesidad de pedirle dinero o compartir el dinero familiar para drogarse. Eso es la información que tenemos hasta ahora. Y bueno, el primer problema entonces a considerar me parece que es el de ¿tiene sentido la prisión perpetua o permanente? Particularmente en lo que hoy día se acepta en general, que es la prisión perpetua revisable. Esto en Uruguay, si no recuerdo mal, fue en el año 2019, dio lugar a una propuesta solitaria, porque no fue prácticamente apoyada directamente por nadie, o casi nadie, del senador Larrañaga, que proponía entre 2 o 3 cosas, 4 cosas concretamente. Alguna de ellas era el allanamiento nocturno, en determinadas condiciones. Él proponía la prisión permanente revisable por la Suprema Corte de Justicia, luego de, creo que era de 30 años, y previos informes de una comisión especial establecida para, dictaminar si era posible liberar a la persona que había sufrido esa pena. Esa reforma no salió, pero no salió ahí nomás, porque llegó al 47% de los votos, pese a no tener ningún otro apoyo sino el del propio Larrañaga, y pese a una oposición enorme que hicieron el Frente Amplio, el PIT-CNT, una organización estudiantil, la FEU, y alguna otra institución. Igual consiguió esa votación casi, aprobatoria. Entonces la cuestión que se plantea, la primera me parece, es si realmente, porque después voy a mencionar la segunda. La primera, si realmente tiene sentido una prisión perpetua o permanente, como le quieran llamar.
En Uruguay el artículo 26 de la Constitución dice que a nadie se aplicará la pena de muerte y bueno, que después la prisión, la detención de procesados y penados, lo que debe buscar es la rehabilitación y la profilaxis del delito, algo así es lo que indica ese artículo 26. No dice nada explícitamente respecto a que esté prohibida la prisión perpetua o la prisión permanente, que podría quizás aprobarse por una ley. De todas maneras, en el proyecto de Larrañaga era una reforma constitucional para que no quedaran dudas respecto a la admisibilidad de esa prisión permanente. Tu pregunta es si en Uruguay debería haber prisión perpetua. Exacto. Bueno, eso es lo que nos tendríamos que plantear. ¿Qué opinamos o si debería haber prisión perpetua? Bueno, revisable, como es en casi todos los países donde la misma es admitida explícitamente. Cosa que naturalmente no sucede donde se admitía la pena de muerte, porque ahí la pena de muerte no es revisable. Después que se murió, se murió. Pero la prisión perpetua sí lo es. El primer tema, entonces, me parece que se podría plantear en ese sentido. Discutamos, opinemos de alguna manera sobre si en Uruguay debería ocurrir eso. Bien. Y lo digo en particular porque en este momento, además de los casos que tú citaste, está un acierto pedido que se advierte, por lo menos por la población más cercana, en el asunto de Paysandú, ¿no? Que es un crimen terrible. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo les suena el hecho de que acá no haya prisión perpetua? ¿Está bien? ¿Y nos quedamos así? ¿O debería agregarse esa otra posibilidad? Juan es el primero que levanta la mano acá. Sí, definitivamente yo estoy en contra de la prisión perpetua. Es decir, sí, me parece que debe ser, en todo caso, revisable, ¿no? Y mi argumento es simple, porque se pueden condenar, como que acaba de pasar en Argentina, a una persona, por ejemplo, de unos 20 años. Y esa persona puede vivir posiblemente hasta los 80. ¿Es siempre la misma persona? Es decir, que los 60 años que va a pasar en la cárcel es la misma persona a que se ha acusado. Entonces, en la cárcel se puede estudiar, es decir, hay gente que estudia, se puede trabajar, hay gente que trabaja, se pueden escribir libros, hay gente que escribe libros, es decir, en particular en Estados Unidos muchos condenados a muerte han escrito libros, inclusive porque mediante astucias legales lograron prolongar la ejecución y lograron escribir libros sobre lo que pasaba en la espera de la muerte, ¿no? Y todo esto ha sucedido y seguirá sucediendo, y eso muestra que precisamente la persona que fue condenada no es exactamente la misma que ocurre con el pasaje del tiempo. Y es decir, la persona puede evolucionar y una sentencia perpetua, para ser justa, tiene que ser revisada a intervalos regulares. Es decir, yo no quiero poner números como proponía el proyecto de Larrañaga, pero me parece que tiene que haber la prisión perpetua debería tener de por sí la revisión periódica para ver si la persona sigue siendo la misma o si es una persona que ha cambiado y que se ha arrepentido de lo que ha hecho y por lo tanto se obtiene un beneficio para la sociedad. Bueno, creo que esta comisión tiene que ser capaz de decir esta persona está recuperada y recobra su libertad, ¿no? Así que creo que eso es lo único que podría aceptar. General, pero en definitiva, para la situación que tenemos hoy en Uruguay, tú no estás planteando cambios. No, claro. Tú estás refiriéndote a lo que debería ocurrir en los países donde hay prisión perpetua. No, o eventualmente, si se desea poner la prisión perpetua, tiene que ser revisable. Ah, bueno, está bien. ¿Qué decías, Alejandro? No, el único comentario es que todos los que yo conozco, y que debe haber otros que no, pero los que yo conozco tienen prisión perpetua revisable. Revisable de alguna manera como estaba propuesta en ese proyecto del 19 de Larrañaga, aunque ahí estaba acotado creo que a partir de los 30 años, algo por el estilo, pero aclaro que es revisable hasta en la Argentina. Dice Juan, uno de nuestros oyentes, no Juan Grompone, dice: la cadena perpetua es venganza del Estado hacia un ciudadano. No tiene sentido. Para eso que haya directamente pena de muerte. Eutanasia procesal. No soy especialista en el tema. Acepté la invitación porque es un tema que en estos días está reflexionándose en varios lados. Pero asusta
lo que vivimos este mes de enero, viendo el entretenimiento, entre comillas, de Argentina, y que se trasladó acá, que sean para todos comunes los nombres. Era escuchar directo toda la audiencia cuando eran cosas muy delicadas. No me acuerdo que en el 20, cuando se hizo cuando fue el hecho, estuviéramos viendo tanto. Pero acepté venir con reflexiones antiguas que fueron retomadas en este momento de estos episodios. Y yo creo que lo más importante es vivir en una sociedad integrada, y una sociedad integrada no puede ser una sociedad con tanta fragmentación, con tanta exclusión, con tantos odios, y en cambio la prefiero con más diversidad. Entonces, enmarcado en ese contexto social que quiero, es que tengo que ver cómo una sociedad reflexiona frente a conductas que no son sin duda las deseadas. Y ahí una de las palabras que anoche, cuando me llamaban, marcaba mucho, era el sentido de vida. Es decir, y me gusta mucho el planteo que hizo Juan, de decir la persona no es la misma la que entra a los 20 años a la que puede salir después. Porque todas las personas, ojalá tengamos más claro y más a mano nuestro sentido de vida, nuestro propósito, nuestra misión en la vida. Entonces eso hace mucho más llevadero la vida y el encuentro con los otros y el enriquecimiento de unos con otros. Yo creo que cada persona tiene derecho a escribir una página nueva. En la vida, yo se lo decía habitualmente en el ejercicio profesional, cuando la gente venía frente a un sumario, frente a un hecho que lo lamentaba, pero que en la vida no había marcha atrás, no había un botón como en los aparatos que puedo retrotraer la grabación. Y una de las cosas más penosas, pero más difíciles, más desafiantes y más importantes, es hacernos cargo de la mochila, de los actos que no fuimos felices, pero empezar una página nueva. Y yo lo que más deseaba estos días era para los padres, porque decimos en Argentina, en este juicio condenaron a 5. No, la transformación de la vida fue de muchos más, porque todas las familias de las víctimas estaban afectadas y están afectadas para adelante, y la familia de quien lo perdió también. Y yo me acuerdo hace años con una... Están afectadas tanto las familias de los asesinos como la familia de la víctima, ¿no? Y en un hecho me acuerdo, creo que era cuando asesinaron al obispo Romero, el cura de nuestra parroquia hizo una pregunta que a todos nos quedó: ¿qué es mejor? ¿O cómo se sentiría uno mejor, siendo la madre del asesinado o ser la madre del victimario, o sea, la madre del asesino? Entonces, es bien complejo ponerse en los zapatos de los otros. Pero a los 20 años, lo que yo deseo, tanto para los padres del Fernando Báez como para los 5 chicos, es la capacidad de rehabilitación, la capacidad de hacer algo distinto y que dé sentido a sus vidas. Y él habló, puede ser el arte, puede ser el estudio, puede ser el trabajo, puede ser distintas cosas, pero un sentido que tengan la vida de aquel momento, surja algo importantísimo y nuevo y que le cambie. Claro, lo que hicieron esos 5 jóvenes fue una salvajada, nadie lo duda. Ahora, imaginarse que eso, de los 20 años en adelante van a pasar toda su vida en la cárcel, estremece, ¿no? Pero por eso a nosotros, cuando éramos chicos y hacíamos una macana, yo todavía tengo recuerdos de cuando nos mandaban simplemente 20 minutos sentados a reflexionar, porque veníamos con una acusación de un hermano y papá o nos preguntaba cuál es la palabra y teníamos que contestar mezquindad y se acabó, a sentarnos 20 minutos a reflexionar, o en alguna penitencia más grande por cosas graves. Bueno, pero todo lo que buscaba era el cambio. Y el cambio no se necesita en 20 años, 20, 30, 60 años. Entonces, concretamente sobre el tema de la cadena perpetua, ¿qué impresión? Que no. Yo ni siquiera revisable. Yo creo que tiene... evidentemente hay una alarma pública y hay que tener una medida que sea
de escarmiento o que sea de reflexión para toda la sociedad, no solo para ellos 5, porque lo que tenemos que reducir es la violencia, el sentido de la vida, el valor de la vida y la oportunidad de la muerte. Yo creo que hay muchos espacios de muertes muy legitimadas que deberían ser cuestionadas. Quiero una mención, porque un homenaje a una película, La pena de muerte, y la religiosa, la monja estadounidense que se dedicó, y que tiene 84 años, Helen Prejean, no sé cómo se pronuncia, que se dedicó su vida a eso que comentaba Juan, a dialogar con las familias, y llegó tiene una institución o a ligar, a entrelazar familias de víctimas con familias de victimarios. Creo que eso es el valor, lo hermoso de la vida, de lograr un cambio profundo que dé sentido. ¿Y Gonzalo, que es el que todavía no habló? Bueno, quedé medio desconcertado yo con estas intervenciones. ¿Tú ibas a contestar de manera más breve y contundente? No, primero, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, sin duda. Ahora, cadena perpetua o 30 años de prisión, que creo que lo que hay en el Uruguay, revisable con 15 años más, si la persona no está arrepentida. ¿Cuál es la diferencia? Porque vos normalmente antes de los 18 no vas. Más 30, más posiblemente 15, si se revisa y se ve que la persona no está lista para reintegrarse a la sociedad. No veo que haya mucho cambio. Entonces no veo cuál es la trascendencia del argumento. Y supongo que es, para empezar, psicológico, ¿no? Cadena perpetua es, no vas a salir nunca, hasta que te mueras ahí, ¿no? En principio, salvo revisiones, entre comillas, pero el horizonte es hasta que te mueras ahí. Pero creo que incluso es revisable la perpetua. Pero en principio no entiendo mucho qué es lo que es un cambio tan profundo. Segundo, yo creo que los ejemplos que elegimos para discutir no son los mejores. Yo realmente le daría cadena perpetua o 30 años a asesinos seriales, a gente que explota a seres humanos, a estos mercaderes de seres humanos que los embarcan en una lanchita que saben perfectamente bien que las chances que tienen de llegar a la otra orilla, ¿no? Y matan a centenares de personas. Yo a esa gente sí le daría cadena perpetua, porque son gente que no tiene remedio. Ahora, estos casos la gente que mató a su hijo, esta pareja, son enfermos mentales, evidentemente. Es decir, gente que es un enfermo mental el que hace eso. Estos muchachos que asesinaron a este pobre Botija que salía y lo asesinaron en las condiciones más espantosas, pegándole hasta que se muera. Es decir, estaban drogados, borrachos, yo qué sé qué. Pero evidentemente a menos que hicieran eso todos los fines de semana, son gente que hace estas cosas. Evidentemente tienen que tener un castigo, y un castigo ejemplar. Porque hay también eso, Josefina, yo creo que vos tenés que, a esta gente que hace esas cosas, está muy bien que después se puedan recomponer y pedir disculpas, pero digo, un castigo tienen que tener, porque como hacía tu padre contigo, que te portabas tan mal, te mandaba a sentar un rato para que corrigieras tu conducta. Tampoco se le puede decir, bueno, muchachos, qué mal, se mamaron, se drogaron, patearon hasta la muerte a este pobre Botija. Digo, no, un castigo tiene que haber. Ahora, para mí no son los casos más graves. Creo que esta gente, o enfermos mentales, o estos que estaban así, se dieron manija unos a otros, los muchachos, esas cosas, es decir, que las hemos vivido todos, pero hemos vivido cosas similares, es decir, peleas que se arman, ese que vos te vas enredando. Entonces, yo creo que las penas más graves tienen que ser para casos de gente, como digo, estos asesinos seriales que
realmente, no los casos que, o también a gente que, utilizando el aparato del Estado, tortura y asesina y hace desaparecer a personas a plena conciencia. Entonces tú no rechazás el instrumento de la prisión perpetua, no, pero diferís con la forma como suele aplicárselo. No, digo que no tiene mucha diferencia con lo que estamos haciendo ahora. Digo, no veo que sea tan... Porque creo que sobre todo tendría que ser aplicable para determinado tipo de asesinatos y no otros. O torturas o hechos aberrantes y no otros. Porque lo que decía Juan, creo que fue Karel Chessman, que escribía libros. Y no sé, yo creo que si vos tenés cadena perpetua, pero ves una persona que en sus reflexiones y todo... Bueno, yo creo que incluso con cadena perpetua le pueden hacer un perdón o una... Así que no veo que la discusión sea ahí. La discusión es cómo se aplican estas penas. Y si queremos una sociedad, como decía Josefina, que revalore, es decir, que busquemos el bien común, ¿cómo se puede hacer para esta gente que comete estos errores, castigarlos en forma progresiva, dependiendo de la gravedad de la cosa que hayan hecho? Pero como digo, los ejemplos que hemos tomado, a excepción de los crímenes de Estado, esto que no sé exactamente cómo es el caso de Trócoli, cuál fue el involucramiento que él tuvo, yo qué sé, quedé medio confundido. Bueno. Como espero se habrá notado en mi intervención. Bueno, no, creo que las 4 intervenciones han hecho pensar y creo que todas fueron muy, ¿cómo decirlo? Muy trabajadas, ¿no? Muy trabajadas, muy punzantes, cada una con su estilo, fueron todas muy punzantes. Alejandro, volvemos brevemente contigo porque así circula ahora la palabra entre todos. Sí, en realidad el sentido de las penas, por lo menos en la criminología a la cual estamos habituados en Uruguay, es doble. Por un lado busca lo que se llama la prevención particular, que se refiere a la persona, y es la rehabilitación, la posible rehabilitación de la persona, y por otro lado la prevención general, que, simplificando mucho la explicación de eso, significa que tiene que ser ejemplarizante para el resto de la sociedad. Ese es el sentido doble que tienen, por lo menos hasta ahora, las penas en Uruguay, ¿no, verdad? Incluso el artículo 26 dice que es para rehabilitar a la persona y para la profilaxis del delito, con lo cual se alude a estas dos cuestiones. No es solo de la rehabilitación o no de la persona, sino también el sentido ejemplarizante para el resto de la sociedad de lo que ocurre. Yo quiero decirte, Emiliano, que hay un segundo tema sobre la cuestión esta de la prisión perpetua, sobre el cual quisiera hacer después algún breve comentario, pero quizás podamos seguir hablando de esto antes de que yo lo haga. Tú decís. Juan. No, yo no tengo más nada que decir. Josefina. No, un detalle que es, pero no sé si enreda o que es tener en cuenta el tema de la inimputabilidad y la situación de aquellos a quienes no se les dan penas por entender que no tuvieron la capacidad de comprender los actos realizados y se les dan medidas curativas, y en este país terminan siendo de por vida, y entonces donde también felizmente hay espacios rehabilitantes, pero no siempre. Entonces siempre mi idea es que se puede hacer una segunda, escribir otra página. Ahora, tiene que haber los arrepentimientos o las rehabilitaciones bien probadas. Y en lo que tú mencionaste del terrorismo de Estado, lamentablemente no ha habido una autocrítica consciente de que esos métodos no son los correctos y que involucraba al Estado. Entonces, eso es clarísimo. Ahora, y la otra cosa que siempre hay que tener en cuenta, porque el efecto es sobre toda la sociedad, es que una cosa es justicia y otra cosa es venganza. Oír en estos días muchos comentarios muy duros era simplemente venganza, y eso no puede ser, no lleva a una sociedad más integrada, y eso me preocupa. Alejandro, ¿tú ibas a plantear un segundo ángulo? Sí, el segundo ángulo tiene que ver con algo que escribió, lo leí
allá de noche en realidad, escribió en su columna habitual Raúl Ronzoni en el semanario Búsqueda, bajo el título Prisión perpetua para depredadores. Y lo que dice Ronzoni es cómo le choca, él lo dice de una manera incluso más dura, dice que le da asco, ver cómo muchas instituciones y personas acá en nuestro país protestaron contra la prisión perpetua revisable de la reforma famosa esa de Larrañaga, incluso bajo un lema que era yo no me acuerdo ahora exactamente cómo era el lema, pero algo así como que la reforma no es la solución, o la reforma no es la forma. No es la forma. ¿No? Y resulta que todas esas instituciones y personas que protestaron o protestamos, ahora nos quedamos callados cuando en julio del 2011 los tribunales supremos de Italia confirmaron la condena a cadena perpetua para 11 militares uruguayos, que en realidad están casi todos en Uruguay, y también para Juan Carlos Blanco, y ahora todavía para Trócoli. Lo cual estará bien o estará mal, no importa, pero todos los que protestaron o protestamos contra eso, ahora nadie dijo una palabra respecto a que estaba mal o que podía estar mal que hubiera una condena a prisión perpetua en esos casos. Realmente no digo que esté bien ni que esté mal, digo nomás que es un hecho a pensarlo. Ronzoni es muy duro a ese respecto, quizás no se pueda compartir tanto, las expresiones tan duras que él emplea en su columna, pero es un hecho a reflexionar también. ¿Qué dicen ustedes sobre este aspecto que pone ahora Alejandro en el final? Pero es un tema que lo comentamos tanto Gonzalo como yo, mencionamos lo que era el terrorismo de Estado, que creo que me parece que hay que separarlo un poco, pero sí, a ver, pasando en limpio, por ejemplo, para ti, cadena perpetua en caso de terrorismo de Estado, ¿sí? Si no hay una verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio estructural, en este caso, por ejemplo, es decir, si no hay los datos de los desaparecidos, si no hay un reconocimiento público de lo cometido, creo que, es decir, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea que está bien la cadena perpetua en ese caso. Me parece que dijimos todo el tiempo que podían ser revisables, pero me parece que faltan requisitos para que pueda hacerse. Yo no leí, aclaro bien, no leí la columna de Ronzoni, o sea que llevas una ventaja en el planteo, pero creo que no es lo mismo. Gonzalo ya había dicho que para él sí, casos como este, terrorismo de Estado, podían ser de cadena perpetua. También agregando una cosa pequeña que no la hemos tocado acá, que es que, francamente, yo creo que poner una persona 30 años más 15 o perpetua en una cárcel y mantenerlo, que la sociedad lo tenga que mantener durante todo ese periodo, yo creo que también plantea ciertos problemas prácticos. Yo evidentemente estoy en contra de la pena de muerte, estuve en Naciones Unidas toda mi vida, la Convención de Derechos Humanos condena la pena de muerte y yo toda mi vida la he condenado, no voy a cambiar de opinión a esta edad, pero la verdad es que habría que buscar también un mecanismo por el cual esta gente que queda a cargo del Estado por 45 años, además de arrepentirse, como dice Josefina, ojalá, y si no se arrepiente mucho más, tenga que colaborar con algo con la sociedad, es decir, que tenga que trabajar, que tenga que aportar algo, que tenga que redimir ¿y si no su lo hace? pena, de alguna manera. Pregunta Alejandro, ¿qué ocurre si no lo hace? ¿No? ¿Ah? ¿Qué pasa si no lo hace? Si no está dispuesto. Y bueno, se verá si no está dispuesto. No sé qué más se le puede aplicar a una persona más pena que eso. Pero sinceramente tampoco me parece muy práctico de que esta persona que cometió crímenes horribles después quede a cargo de la sociedad toda la vida y que no se le exija absolutamente nada. Juan, lo último. Sí, yo creo que al tratar estos casos, los de el terrorismo de Estado,
nos estamos olvidando de un principio constitucional con el cual yo estoy de acuerdo, que todos somos iguales ante la ley. Es decir, a mí me gustaría que en nuestro país se respetara la Constitución todos los días, y en todos los sentidos, y en todas las direcciones. Y entonces, para mí, todos somos iguales ante la ley. ¿Y por lo tanto? Y por lo tanto no hay un castigo distinto, si no está previsto, para el terrorismo de Estado. No. Gonzalo, mirabas desconcertado a Juan con su última observación. ¿Por qué? Me parece que es todo un tema lo que le está abriendo ahí. Yo creo que fue un error. Sí, estamos saliendo al aire, ¿sí? ¿Decías? No, que son cosas distintas. Es decir, si lo miramos con el contexto de estos episodios, de este momento, y todo el tema del terrorismo de Estado y demás. En el caso de Trócoli es increíble, porque Trócoli, si hubiera estado en Uruguay, hubiera tenido distintas cuestiones por aquel episodio infeliz de quien era embajador, quedó en Italia, se escapó, ahora las condenas pueden ser mayores. Es increíble aquello de los cuentos de los sabios de buena suerte, mala suerte, porque las cosas le rodaron de distinta manera y uno nunca tiene la previsión de lo que puede ocurrir. Por eso no quise opinar del caso en particular. Sí. Pero sobre lo de Juan, ¿decías, Gonzalo? No, que quisiera una aclaración. Exijo una explicación, como decía Condorito. Es todo un tema. La igualdad ante la ley. Eso es un principio. ¿Qué explicación hay que tiene que...? Inclusive yo la exijo para el famoso tema de los pero igualdad ante la ley, asesinatos seriales, desapariciones de personas repetitivamente, pero que no es le gravísimo, cambia, que se apliquen las normas. La ley. Que la apliquen, pero que se aplique. Pero yo no creo que haya una ley especial diciendo que a partir de 47 asesinatos, entonces la pena se tiene que multiplicar por 22, ¿no? Es decir, no dice eso la ley. Pero cuando iban a liberar a quien había cumplido la pena, en el caso de asesinato serial, hubo manifestaciones de repudio a la puesta en libertad. O sea que, es decir, a veces tenemos instintos de venganza que los tenemos que corregir como sociedad. Ya volvemos. Pero para otro lado va nuestra agenda. También con la actualidad de por medio, pero en ese caso una actualidad, ¿cómo llamarla? Cultural, literaria.